¿Cómo están? Buenas noches. Pues aquí estoy con este segundo episodio de Cultura Somática, con este podcast, este nuevo canal, y me ha tomado un tiempo regresar a ustedes desde el primer capítulo que fue hace aproximadamente un mes. He estado pensando sobre cuál sería el segundo capítulo, porque hay tanto que decir sobre esto. Y al final lo que decidí fue que hoy les voy a hablar del famosísimo trauma, el trauma desde la perspectiva somática. Pero no quiero hablarles desde lo que ya está allá afuera, que es muy fácil de encontrar. En YouTube, en todas las redes sociales pueden meter la palabrita trauma y van a encontrar muchas definiciones, van a encontrar muchas herramientas, muchas técnicas. Me doy cuenta, mientras más regreso a la modalidad de talleres en vivo, en presencial, de que está pasando algo con este concepto del trauma, muy parecido a lo que ha pasado con conceptos y con tradiciones como el yoga, como muchas otras cosas, ¿no? Que tienen un nombre y que mientras más se utiliza ese nombre, más se va perdiendo la conexión directa de la experiencia con eso. Vamos como cristalizando el concepto de lo que quiere decir y por alguna razón se va perdiendo la experiencia de ello. Yo no creo que estén peleadas las palabras con la experiencia, sin embargo es un fenómeno que sí observo en todo. Y últimamente he escuchado a muchas personas decir que el trauma está de moda, que las neurodivergencias están de moda. Y lo que está de moda no son los estados, no son las respuestas fisiológicas de trauma, esas han estado desde que existe la humanidad. Las neurodivergencias también. Lo que está de moda es la manera en la que se habla de ellas y la manera en la que se cristalizan los conceptos. Y por eso, en este segundo episodio, yo quiero hablar sobre el trauma desde algo muy esencial y muy destilado, que es básicamente una desconexión primal que prevalece en el tiempo. Y eso suena todavía más abstracto que la palabra trauma. Quiero explicarme a qué me refiero con desconexión primal. Al momento de nacer, se dice que estamos experimentando el primer trauma de este individuo, el primer trauma primigenio, que tiene que ver con separarnos de lo que idealmente era un espacio de totalidad, de contemplación, de presencia, en donde no había conceptos, no había dualismo, no existía yo todavía desde mi experiencia. Existía un yo desde la experiencia de mi madre y de todo el mundo alrededor, pero no había una mente racional y una personalidad construida todavía que me hiciera pensar en mí como Esmeralda, en mis necesidades específicas, ni analizar absolutamente nada. Estaba en un estado de estímulo de la vida y de respuesta de la vida, concentrada en esto que se volvió mi cuerpo. Y al nacer, llegamos a este mundo separándonos de ese vientre y empieza todo un proceso de individualización, el proceso al que le llaman la formación del ego. Y en este proceso sucede algo que podríamos llamar trauma, que es esa desconexión y que en la filosofía se habla de ello como un vacío existencial que todos los seres humanos tenemos. Yo no me quiero quedar
en la filosofía, quiero pasar a la experiencia. Y en la experiencia humana, a lo que hoy en día llamamos trauma, por lo menos yo y muchas otras personas que estamos trabajando desde la experiencia para recobrar la presencia, trauma podría definirse como algo que necesitaba suceder y movilizarse en mi ser, en mi cuerpo, y no pudo hacerlo. Hace poco una amiga ponía el ejemplo de un perro que me persigue y me ladra y ella no pudiendo moverse, no pudiendo salir corriendo, defenderse. Y cuando esto es actuado, es muy obvio ver lo que el cuerpo hace cuando esa respuesta no puede cumplir su ciclo. Otro ejemplo que yo recuerdo porque me pasó, lo pude atestiguar, fue estar en una ranchería en donde estaba sucediendo un pleito entre perros brutal. Y uno de estos perros era el perro de un chiquito de unos 7 años, que estaba con su mamá, con sus tías, presenciando esta pelea y nosotros tratábamos de separar a estos perros y pasó mucho tiempo, no lo lográbamos. El niño estaba temblando de miedo, llorando, y cuando logramos separarlos, la respuesta de la madre fue regañarlo, insultarlo y humillarlo porque estaba teniendo miedo por algo que a ella le parecía completamente irracional y le parecía una respuesta exagerada, probablemente, ¿no? Esa es una interpretación que hago yo. Lo que pasó con el niño inmediatamente después no fue que se calmó. Las palabras de la madre no hicieron que el niño entrara en razón y dijera, claro, ¿por qué me asusto? Lo que pasó con el niño fue que se quedó en shock por muchos minutos después hasta que alguien fue a preguntarle si quería un abrazo. Y en el abrazo se tardó un rato, lloró un poquito, se suavizó su cuerpo y después de unos minutos regresó a la calma. Eso es una respuesta que logra cumplir su ciclo y cuando logra cumplir su ciclo de manifestarse, movilizarse en el cuerpo, lo que sucede después es que el sistema nervioso regresa a un estado de presencia y de calma y está otra vez disponible para las experiencias de la vida. Lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero bueno, lo que, lo que vamos a desmenuzar aquí es que algo que sucede crónicamente es que por creencias familiares, por lealtades, por moral, por principios sociales, religiosos, hay muchas respuestas vinculadas a emociones que son permitidas y otras que no son permitidas. Dependen mucho de nuestro contexto cultural también, porque en México hay un contexto que permite ciertas cosas como por ejemplo la victimización, la codependencia, quien más trabaja y más cansado está, recibe más aplausos y es más visto. Eso no necesariamente sucede en otros países y tiene que ver con un contexto, con una religión, con una educación y con muchas otras cosas. Y pocas veces nos ponemos a evaluar si lo que nos es válido profunda e inconscientemente es así para nosotros realmente o lo aprendimos. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas cosas que vamos heredando y que se van quedando ahí como huellas de nuestra personalidad? Si yo crezco en un contexto en donde la tristeza, la vulnerabilidad, la ansiedad, el miedo y el enojo no son bienvenidos,
y crezco en una familia en donde aparentemente todo está siempre bien, siempre miramos adelante, no hay nada por qué preocuparse porque uno tiene todo lo que necesita. ¿Cuál es el mensaje que recibe mi inconsciente sobre si puedo o no, si es seguro o no para mí expresar estas otras sensaciones, emociones? Si yo no veo que son expresadas, muy probablemente yo no voy a sentir que ese es un espacio seguro. ¿Y a qué me refiero con un espacio seguro? Ese es un gran punto de todo esto de la somática y del trauma. Porque un espacio seguro no quiere decir que nadie me va a pegar o que nadie me va a regañar. Un espacio seguro quiere decir que inconscientemente interpreto que mis vínculos afectivos no corren peligro y no están en riesgo. Que si yo muestro mi enojo y dejo que salga en mi cuerpo, no me van a dejar de querer. Y aunque yo hoy, con mi mente racional, pueda entender que claro que no me van a dejar de querer, a nivel visceral la cosa es muy diferente. A nivel visceral, si, si yo me enojo, o vamos a poner un ejemplo un poco más claro, porque el enojo es una cosa muy borrosa que me encantaría que tuviéramos un capítulo destinado solo al enojo. Si yo tengo miedo y yo nunca he visto a mi madre, nunca la vi, y digamos que tengo 7 años, ¿no? Nunca la vi sintiendo miedo y haciendo algo con ese miedo. Sin embargo, en mi tripa, yo sí percibí cuando ella y todos alrededor de mí estaban sintiendo miedo. Entonces, yo siento en mi tripa que hay miedo en el entorno, pero ¿qué veo? Lo que veo y escucho es que mi madre me dice, no, 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 pero no pasa nada. Aquí hay que seguir adelante y nunca darse por vencidos, porque no hay nada que temer. Lo que yo percibo es una incongruencia, es algo que no me cuadra. Y cuando algo no me cuadra en mis vínculos primarios, a mis 7 años, o 6, o 5, o 3, mi tripa responde con tensión, así de simple. La tripa responde o con relajación y seguridad, o con tensión y peligro. Entonces, si yo siento peligro porque hay una incongruencia en el entorno, es bastante obvio que cuando yo vuelva a sentir esa cosa, no sepa qué hacer. Mi sistema nervioso y mi madurez emocional dependen absolutamente hasta mis 15, 18, 20 años de las relaciones con mi entorno, de lo que yo recibo como información. Cuando alguien me dice, no tengas miedo, todo va a estar bien, hay que seguir adelante, lo que mi sistema nervioso aprende no es que todo va a estar bien, sino que cuando hay miedo, se tiene que ocultar. Y yo voy a aprender a hacer exactamente lo mismo si no se hace consciente. Y la única manera de hacerlo consciente a esa edad es que haya un adulto capaz de sentir su miedo, estar con su miedo, asumirlo y permitir que se movilice y liberarlo, soltarlo, dejar de agarrarlo, de resistirme. Y eso casi nadie lo tenemos, casi nadie lo tuvimos. Un adulto que pudiera estar presente con toda la gama de emociones y sensaciones, incluyendo las incómodas, para que yo me sintiera libre de explorarlas sin miedo a que ya no voy a encajar, esa persona me va a dejar de querer, me van a regañar, estoy haciendo algo mal. Y entonces, mi maravillosa sabiduría biológica y mi sistema nervioso va a hacer un montón de compensaciones. Porque si alguna expresión pone en riesgo
el vínculo más importante para mi supervivencia o se va a reprimir o me voy a desconectar de él. Y esa desconexión va a prevalecer en el tiempo o esa supresión. Cada vez que en mí surja la respuesta del miedo, que es una emoción y una sensación útiles, tienen una función. Si no fuéramos capaces de sentir miedo, no podríamos sobrevivir en la naturaleza ni en la sociedad. Si esa respuesta se reprime o yo me disocio, a la larga, en mi vida adulta, yo no voy a saber qué situaciones realmente representan una amenaza para mí y cuáles no. Y mis decisiones se van a basar, quién sabe en qué, en un sistema de valores, de conveniencia, pero no necesariamente en una congruencia con mi GPS emocional, que es mi tripa, mi intuición. Y eso genera un montón de problemas, tanto físicos como mentales, como emocionales. Esa supresión o desconexión crónica es a lo que se le llama trauma. No al evento del perro, pero a lo que mi sistema nervioso va a aprender a hacer con esa emoción que yo estoy sintiendo porque no pudo ser expresada, contenida y procesada. Entonces, por eso es que yo le llamo una desconexión primal, porque implica desconectarme de mí para encajar, para asegurar mis vínculos, para asegurar el afecto, para asegurar la pertenencia. Son cosas muy importantes para el desarrollo del cerebro humano. Y esa desconexión de mí, a la larga, se vuelve en muchas cosas, en síntomas, en ansiedad, en desórdenes alimenticios, en desórdenes del sueño, en desórdenes de tensión física, en temas psicológicos, psiquiátricos, como les quieran llamar. Y estamos acostumbrados a enfocarnos en los síntomas y pensamos que los síntomas son el trauma. Y los síntomas no son el trauma, los síntomas son nuestro cuerpo tratando de mostrarnos con un volumen cada vez más alto en dónde tenemos que reconectar para que algo que no se procesó se pueda procesar. La cosa es que no es tan fácil y tan instantáneo, porque hay una frase que escribí hace un tiempo, que la escuché de Thomas Hübl, que decía que integrar el dolor que no pudimos experimentar en el pasado, integrarlo quiere decir poderlo experimentar en el presente, permitir en el cuerpo el movimiento que no sucedió en ese entonces y permitir que se libere. Eso es integrar en este contexto. Integrar este dolor no experimentado implica que vamos a ver todo lo que en ese momento generó la desconexión en primer lugar. Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar antes de siquiera procesar el miedo original. Y esa es una parte compleja del trabajo de trauma, pero es simple al mismo tiempo. Es compleja porque nos es muy inaccesible en primera instancia. Necesitamos un espejo, un reflejo de alguien que pueda estar presente con nosotros. En eso nos entrenamos los terapeutas somáticos, en la presencia para espejear, no desde el juicio y la opinión, pero desde la observación y el sentir, evitando lo más posible la interpretación personal. Cuando yo veo, por ejemplo, las primeras capas, vamos a volver al ejemplo del niño y los perros, para que el niño pueda metabolizar en su vida adulta todo el miedo que no pudo sentir, porque cada vez que lo sentía o que surgía en él, lo humillaban, ese niño, ahora adulto,
va a tener que tocar primero la vergüenza que se internalizó de tanta humillación crónica. No se puede llegar al fondo si no empezamos por lo que amuralla lo que está en el fondo. Y cualquier cosa que esté presente es información válida y preciadísima para empezar a reconectar con todo lo que necesita ser digerido. Ese es el punto básico de qué quiere decir trauma. Y para cerrar con esto de la desconexión, me gustaría poner sobre la mesa el punto de que no es culpa de nadie que tengamos estas respuestas. Aún en el ejemplo de este niño, la culpa no es directamente de la mamá, porque la mamá lo aprendió de algún lugar. Si la mamá no sabe cómo lidiar con su propio miedo y con su vulnerabilidad, por algo es, por algo fue, porque ese lugar de supresión es mucho mejor lugar o fue mucho mejor lugar que el de la vulnerabilidad en su contexto familiar. Y eso sucede mucho en diferentes estratos de la sociedad, sobre todo de nuestro país. Entonces, cerremos con esta idea de que el trauma es un congelamiento que se alarga en el tiempo, es un congelamiento de la movilidad orgánica de nuestro sistema físico-emocional. Se queda congelado, se queda pasmado, se queda desconectado a lo largo del tiempo y tiene consecuencias. Y es por las consecuencias por las que entramos a este tipo de trabajo. Pero las consecuencias no son el trauma. Y las consecuencias no se van a quitar hasta que no giremos la mirada y hagamos presente lo que nos está gritando para ponerle atención. Hasta aquí nuestro segundo capítulo y nos vemos en 15 días. Cada 15 días voy a compartirles capítulos cortos sobre toda esta temática del trauma, del sistema nervioso, de las neurodivergencias, de cómo se relaciona el cuerpo con la nutrición y el suelo, la codependencia desde una perspectiva muy somática, muy encuerpada. Eso quiere decir somático. Y lo vamos a hacer los jueves. Estén pendientes y cualquier retroalimentación, saben dónde encontrarme. Gracias, les mando un beso y que tengan muy bonito fin de semana. Hasta luego.